Uno de los logros más importantes a nivel mundial y sobre todo para la Organización de las Naciones Unidas es en el tema de los derechos humanos. Desde que la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, las Naciones Unidas han ayudado a promulgar decenas de acuerdos generales sobre los derechos civiles, derechos políticos, económicos, sociales y culturales. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos humanos y las libertades de las personas en todos los lugares del mundo. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y los derechos que merecen protección universal, para que todas las personas vivan su vida en libertad y con completa dignidad. La declaración también ha sido base a partir de la cual se han desarrollado abundantes tratados de derechos humanos legalmente vinculantes alrededor del mundo y se han convertido en una referencia clara para las normas universales de derechos humanos que deben promoverse y protegerse en todos los países. Otro de los importantes puntos de trabajo y protección que menciona la Organización de las Naciones Unidas es en la promoción de los derechos de la mujer. Un objetivo a largo plazo de las Naciones Unidas ha sido mejorar la vida de las mujeres y darles poder para que ejerzan un mayor control sobre sus vidas. Las Naciones Unidas organizó la primera conferencia mundial sobre la mujer, que fue celebrada en la Ciudad de México en el año 1975. La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer fue aprobada en el año 1979 y ratificada por 186 países. Una de las críticas más importantes en ese tema de los derechos humanos hacia la Organización de las Naciones Unidas es la siguiente: es muy contradictorio hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos y sobre la protección y el correcto cumplimiento de ellos, cuando sus propósitos en base al respeto de los mismos como organización establecido en el artículo número 1, numeral 3 de la Carta de San Francisco, que se refiere a realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar esos propósitos comunes. No son cumplidos por las fuerzas de paz en la organización. Durante más de 10 años se han denunciado violaciones a los derechos de la mujer y de la niñez por parte de los delegados especiales de la organización y por elementos de los cascos azules, aprovechándose de circunstancias en los países donde se promueve la paz y la seguridad contra las mujeres, abusando sexualmente de ellas. Ocurren actos imperdonables en esos países, cuando la finalidad debería ser garantizar únicamente la seguridad y la protección a los ciudadanos. El impacto que sufren las menores en países como República Centroafricana, Haití, República del Congo es mucho mayor cuando son los soldados de la Fuerza Internacional de Paz los que violan o raptan a las niñas para obligarlas a prostituirse. ¿Cómo se puede reconstruir los espíritus si los encargados de la protección son responsables de los actos más abominables? ¿Qué hace la ONU referente a ese tema? Según los estamentos, la ONU no tiene facultades jurídicas sobre los cascos azules, ya que la potestad de imputarlos y llevarlos a juicio pertenece a los países que contribuyen con su propio personal militar a la organización. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó en marzo del año 2017 a tomar nuevas medidas para poder combatir los delitos sexuales de los cascos azules. Pese a esto, la ausencia del consenso sobre una reforma, sumado a la falta de transparencia por parte de los Estados miembros, quienes no han querido liberar los nombres de los abusadores identificados, hace que la probabilidad de justicia y eventual solución sea mucho más difícil año contra año. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunos logros y críticas a la ONU en el ámbito de salud.
Para empezar, decimos que la Organización Mundial de Salud es un organismo especializado de la ONU. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la ONU nace a finales de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de ayudar a todas aquellas personas vulnerables y poder impulsar que todos los estados pudieran brindar un alto grado de salud a sus habitantes. Esto significaba no solo salud física, sino que también salud mental y salud social. Uno de los principales logros de esta organización fue la inmunización, que hasta el día de hoy se sigue dando, se continúa lo de la inmunización de los niños, porque antes de 1974 solo se vacunaban contra distintas enfermedades al 5% de los niños a nivel mundial. Esto cambió ya que gracias a la Organización Mundial de Salud y con el apoyo de la UNICEF comenzaron a hacer una propaganda de inmunización. Esta campaña, quiero decir, quería incrementar esa cantidad, pasando de un 5% a un 80% de inmunización a las enfermedades como la tuberculosis, como el sarampión y como otras. Bueno, teniendo en cuenta esto, también podemos decir que hay otros logros muy importantes. Por ejemplo, el logro que pasó en 1980 con la eliminación de la viruela, una enfermedad que se batalló internacionalmente. Toda Asia estaba afectada, casi toda Asia estaba afectada por esta pandemia, también algunos rincones de África. Entonces podríamos decir que fue de las primeras epidemias combatidas a nivel internacional y también siendo esto un logro. Ahora bien, pasamos a la crítica. Bueno, como todos sabemos, el papel que jugó la Organización Mundial de Salud en lo de la pandemia, pudimos darnos cuenta que la Organización Mundial de Salud ya no actúa como lo hacía antes, o por lo menos con esa efectividad que tenía antes. La información que una organización de este tamaño y de este poder manejaba a veces era errónea. Igual sus respuestas vinieron a ser que prácticamente un año después de ser descubierto este virus, entonces ahí podríamos hacer como una crítica de que la Organización Mundial de Salud no actúa como debería de ser, porque su objetivo es impulsar que los estados brinden una mejor calidad en el ámbito de salud, de igual manera ayudar a los más vulnerables. Teniendo en cuenta estos objetivos, podemos decir que hoy en día no se están cumpliendo. ¿Por qué? Pues bueno, tal vez la OMS se hace pronunciar, pero esto no significa que cambie algo en general. Tal vez si se pronunciara un poco más, aunque también lo duraría, porque por ejemplo con lo de la vacuna que está pasando hoy en día, que muchas potencias estaban acaparando todas las vacunas, entonces la ONU en sí se pronunció que tenía que ser más igualitaria, que no sé qué, pero no se esforzaba por hacer algo para cambiar eso. Entonces considero que tal vez sus objetivos, si siguen así, podrían de cambiarlos, porque actualmente siento que, y como todos lo hemos visto, como todos lo hemos vivido, no se está cumpliendo como deberían de cumplirse o como están planteados en sus objetivos. Mis compañeros seguirán hablando de otros temas. Hola, soy Douglas Miranda. Hablaré sobre un poco de las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO. El mayor logro de la UNESCO es que ha podido salvaguardar el legado cultural, físico, más bien tangible e intangible, como se le denomina, también de las civilizaciones culturales alrededor del mundo, haciendo referencia a ciudades, monumentos, sitios arqueológicos que se le atesoran y que nos recuerdan nuestra historia. La ONU da reconocimiento a distintos sitios del mundo, quien se lo merece. A dar estos reconocimientos obliga a los estados a hacer cargo para mantener esos lugares como garantía mínima de seguridad y proporcionales mantenimiento. Por otra parte, la Convención de la UNESCO en 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial tiene como objetivo la conservación de ese frágil patrimonio. También pretende asegurar su viabilidad y optimizar su potencial para el desarrollo sostenible.
Según el país, la UNESCO aporta ayuda financiera. Esto se ve beneficioso para los gobiernos, ya que no solo son una carga para ellos, debido a que pueden mantenerlos por sus propios medios. Por otra parte, una de las noticias más relevantes fue que profesionales de Centroamérica y México fortalecieron sus capacidades para la protección del patrimonio cultural subacuático. Su objetivo fue impulsar la concientización sobre la importancia, el potencial y la fragilidad de ese patrimonio, así como reforzar una red de expertos en arqueología subacuática y gestión de yacimientos arqueológicos sumergidos. El evento contó con un diverso equipo de personas expertas de las universidades de América Latina y España. Cerca de 40 profesionales de tal patrimonio de cultura fueron convocados a dicho taller, que se ve envuelto como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, México, entre ellos también Panamá y República Dominicana. Esto generó que el reforzamiento de los marcos legales en el patrimonio cultural subacuático también fortaleciera capacidades y educación para otras partes. También el desarrollo social, económico y ecológico que tiene en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Una de las críticas de la UNESCO ha tenido muchas problemáticas en ciertos momentos. El caso más notorio sería que ocurrió más de 15 años cuando Afganistán estuvo gobernada por una tribu extremista llamada talibanes. Afganistán poseía un hermoso sitio arqueológico que era patrimonio de la sociedad, que era los Budas gigantes de Bamiyan. Los talibanes invocaron la ley extrema de Islam, que de las figuras humanas son prohibidas para sus creencias. Ellos se enfrentaron con el mundo entero, a pesar de las intervenciones, no lograron llegar a una negociación o un acuerdo. Como la UNESCO, las universidades, museos o otros estados trataron de evitar que no fueran destruidas estas grandes figuras, ofreciéndole financiamiento o dinero a cambio. Los talibanes no aceptaron la propuesta que lo mencionaban y optaron por destruir tan maravillosas obras que jamás antes vistas. La UNESCO se quedó corta y no fue capaz de persuadirlos. En conclusión, todas las agencias de las Naciones Unidas tienen un propósito, la mayoría se cumple, pero algunos momentos se ven imposibilitadas por el poder llevar a cabo su trabajo. Uno de los logros que nosotros consideramos más importante para Naciones Unidas es el Pacto Mundial Empresarial. Este consiste en un acuerdo voluntario entre empresas privadas y públicas, organizaciones sociales y la academia, en el que se comprometen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a implementar los derechos humanos dentro de sus políticas y trabajar con base en los 10 principios universalmente aceptados. ¿Por qué es el más importante? En tema de sostenibilidad, este pacto ha representado de manera positiva, dado que no se está tomando en cuenta solo un actor dentro de la sociedad, que normalmente serían los estados, sino que se toma de manera más integral el hecho de que todos los actores deben participar. Y dado que el sector privado, al menos la empresa privada, dentro de muchos estados tiene muchísimo más poder, incluso más que un gobierno. Entonces es importante que se tome en cuenta esto. Segundo, por mucho tiempo las empresas cometieron abusos siguen cometiendo abusos hacia sus empleados. Entonces es importante que el ámbito internacional ponga énfasis en esto si se quiere lograr el bienestar para todos. En la región en que más impacto ha tenido este pacto ha sido en Europa, especialmente en España, donde el 59% de las empresas ya poseen políticas dirigidas en torno a los ODS y al menos el 82% ya poseen políticas en torno a los derechos humanos. En El Salvador tenemos programas donde participan diferentes empresas, por ejemplo, Industrias La Constancia, Scotiabank, AES, entre otras. En 2019 se realizó el voluntariado casa. En este se ayudaba a las familias que se dedican a la producción de la caña de azúcar a establecer métodos de producción más sostenibles, además
de con esto lograr un desarrollo local en la comunidad. Por ello podemos decir que todas estas iniciativas son positivas, dado que la empresa privada está teniendo una participación más activa dentro de la sociedad y en el cambio de esto. Ahora bien, tomando en cuenta el punto anterior acerca del logro, también podremos establecer y analizar críticamente si realmente podemos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien estos representan una esperanza para nuestro planeta, dado que en este se pretenden erradicar muchísimos problemas sociales que van desde desigualdades en tanto a temas de género, el medio ambiente, la pobreza extrema. También debemos recalcar que la manera en la que se han formulado es muy compleja y, como sabemos, dentro de cualquier proyecto, ya dado que ese es un proyecto también, debemos redactar nuestros indicadores con exactitud. Y en el caso de los ODS, estos han sido desarrollados de manera muy generalizada, muy abierta, lo que será difícil analizar qué tanto ha sido el alcance que estos han tenido dentro de un futuro. Segundo, la falta de imperatividad que estos tienen dentro de la legislación de los países miembros, dado los temas que estos tocan, como lo son los derechos humanos, temas de medio ambiente y demás, deberían tener mayor fuerza legal dentro de los Estados miembros y que se cumplan de manera estándar, por decirlo así, si se quiere lograr lo que se ha propuesto. Sin embargo, no es así y los estados los implementan como a ellos les parezca o de la manera que ellos puedan. También, en tanto a materia económica, nosotros hemos analizado que mientras no se cuestione dentro de estos el sistema económico actual, no será posible crear verdaderos cambios en torno a las desigualdades en el ámbito económico, dado que el sistema actual genera de por sí desigualdades, dado que los medios de producción están centrados en unas pocas personas. Mientras esto no cambie, seguiremos teniendo estos problemas. Por eso la organización debería plantearse cómo mejorarlos de manera más específica dentro de las realidades de cada estado y trabajar de esta manera. Logros y críticas de la FAO. Se podría decir que el mayor logro o el logro cúspide de la FAO es la creación de la Comisión del Codex y el Codex Alimentarius. La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano subsidiario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y también de la Organización Mundial para la Salud. Esta comisión se es creada en 1961 en la 11ª comisión de la FAO y más tarde en 1963 en la 16ª cumbre de la Organización Mundial para la Salud adopta los estándares del Códex. Este código se crea con el fin de proteger la salud de los consumidores y de coordinar trabajo internacional en materia de normas alimentarias, a su vez que trata de facilitar el comercio internacional a través de las prácticas recomendables y principios generales de higiene de los alimentos. Uno de los principales objetivos del código es la preparación de las normas de alimentación internacional. Estas normas tienen un rango de aplicación amplio, valga la redundancia, se aplican desde la producción primaria hasta el consumidor final. También a través de las regulaciones y recomendaciones del código trata de que el comercio exterior sea un poco más ágil y también con el fin de garantizar que los productos sean inicuos y sean seguros y sean saludables. Actualmente el códex se aplica en 165 países, que es alrededor del 98% de la población mundial, y se podría decir que el alcance de este código es a nivel global. La comisión es una comisión abierta, por lo cual países que tengan el grado de estados asociados a la OMS y a la FAO pueden abocarse, aún no siendo parte de la organización, aún no siendo parte de la comisión. Esto pueden hacerlo mediante aviso a los directores de la FAO y de la OMS, y así lo establece también el artículo 3
de la Comisión del Códex, y también se puede ver reflejado pues en el artículo 1 del reglamento interno de la Comisión. Una de las críticas más duras que ha recibido la FAO es en el marco de la 10ª Cumbre Mundial Forestal celebrada en el 2015 en Sudamérica. En esta cumbre pues la FAO manifiesta la importancia de girar esfuerzo por parte de los gobiernos, el sector privado y la población civil en la creación y en la inversión de los bosques como uno de los elementos para el desarrollo sostenible. En este sentido, Recoma, que era una de las organizaciones invitadas a esta cumbre y que lucha contra la siembra de los monocultivos, pone en duda el discurso del director de la FAO. Señala pues que la FAO está cediendo a las presiones de las multinacionales o de las grandes empresas y que son estas las únicas pues que se benefician a través de la industria forestal de los monocultivos. Esta misma organización pues dice que la FAO no muestra interés en proteger los bosques nativos, ya que los monocultivos no son parte de la vegetación nativa del lugar, y pues que esto también es una forma de depredación vegetal que se podría dar, ya que los monocultivos no son bosques. Simplemente eso. La FAO lo único que hizo para defenderse, pues que dijo que los monocultivos disminuyen el cambio climático y que mantienen o retienen los gases invernaderos. Como todos sabemos, la Organización de las Naciones Unidas es una organización que se encarga de diversos temas, entre los que podemos mencionar el medio ambiente. ¿Y qué logros o qué se puede resaltar del papel de la ONU frente a este tema? Bueno, uno de los logros más importantes de los últimos años ha sido el Acuerdo de París, acuerdo que estaría sustituyendo al Protocolo de Kioto ese año 2021. ¿Y qué podemos resaltar de este acuerdo o que lo hace tan importante? Pues es uno de los acuerdos del medio ambiente más ambiciosos que hay en el mundo, ya que este acuerdo busca o tiene como objetivo mantener la temperatura media global a 2 grados, algo que no es fácil de conseguir. Pero ¿cómo busca este acuerdo conseguir esa meta? Bueno, uno de sus principales pilares y uno de los más importantes desde mi punto de vista podría ser la cooperación internacional. Como todos sabemos, los países desarrollados son los más responsables acerca de la emisión de gases de efecto invernadero. Ya que sostienen una mayor responsabilidad, en este acuerdo se han comprometido a ayudar a países no desarrollados a poder frenar o detener la emisión de gases de carbono. ¿Y cómo buscan hacerlo? Bueno, cada país debe presentar cada 5 años un documento en el que presenten las acciones, los métodos que están tomando para reducir las emisiones de carbono. Así también presentar los resultados, si han sido buenos o malos. De esa manera, pues cada 5 años se puede ir mejorando o se puede ir cambiando el método que estos están teniendo. Otro de los cosas más importantes que creo que también vale la pena destacar es que este acuerdo ha logrado vincular derechos humanos con medio ambiente o cambio climático, ya que si no tenemos un buen medio ambiente, si las aguas están contaminadas, si hay países en los que no hay lugar donde la sanidad sea buena para que las personas puedan vivir, pues están violando derechos humanos, ya que las personas pues no pueden habitar esos lugares, las personas se enferman, no tienen una calidad de vida. Entonces me parece bastante importante hacer esa relación, saber que cambio climático y derechos humanos van de la par. Pero como no todo es perfecto, ese acuerdo ha sido también uno de los más criticados. La principal crítica que se le puede hacer a este acuerdo es que solo es políticamente vinculante. Quiere decir que a pesar de que los estados hayan firmado este acuerdo, pueden fácilmente no cumplirlo. Y no hay ningún castigo, ninguna pena o algo que se les pueda hacer a esos países por incumplir el acuerdo. Y es algo que se le ha criticado muchas veces a la ONU en diversos temas, que todas sus decisiones no son vinculantes todo el tiempo, no son obligatorias, los países pueden aceptarlas o no, más si son países importantes como Estados Unidos, países que se pueden salir de estos acuerdos sin tener mayor repercusión o mayor castigo. Y ese fue el caso de Estados Unidos, ya que en el año 2017 pues decidió salir del contrato o del acuerdo, ya que no estaba dispuesto a cumplir los compromisos que en este había. Así fue uno de los golpes más fuertes para este acuerdo,
Pero también podemos resaltar que pues los demás países sí estaban comprometidos y siguieron dentro del acuerdo, a pesar de que uno de los grandes pues no estaba dentro del acuerdo. También otra de las críticas que se le puede hacer a este es que para el año 2020 se esperaba que el 100% o por lo menos el 90% de los países que ratificaron presentaran su proyecto, en el que presentaran las acciones y resultados que han tenido en cuanto a la emisión de carbono. Pero ¿qué ha sucedido? Solo alrededor de 75 países han presentado este documento, y dentro de esos 75 países no encontramos ningún emisor grande de carbono, como lo podrían ser Estados Unidos, India o China. Son países que no se ven realmente comprometidos a seguir este acuerdo. Y es algo bastante triste, ya que son países desarrollados, de los cuales los demás países no desarrollados necesitan ayuda, necesitan cooperación y necesitan compromiso para poder lograr cumplir el principal objetivo de este acuerdo.